Buenas noches, hermanos. Bienvenidos. Continuamos con las reflexiones de Unidos en Comunidad. Y hoy vamos a tener el gusto de compartir con ustedes una reflexión para todos nuestros hermanos que han o hemos perdido a un ser querido víctima de este virus, de esta epidemia que ha estado lacerando a toda la humanidad, a todas las personas, a todas las hermanas o hermanos de diferentes edades que hayamos o hayan perdido un ser querido. Vamos a reflexionar un poquito para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos ayude a comprender y a soportar la pena, el dolor. Y más aún cuando en las circunstancias actuales no nos están permitiendo que realicemos con nuestros difuntos las obras de misericordia, como el de un entierro digno, una sepultura digna, y que realicemos pues los novenarios. Así es que vamos a ponernos en la presencia del Señor, pidiendo la gracia del Espíritu Santo para que Él nos ilumine y que llegue consuelo a todos los dolientes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, en esta noche nos queremos poner ante tu divina presencia para darte gracias, Señor, por un día más que nos has permitido vivir en esta bendita tierra. Gracias por todos los hermanos y quienes la habitan, Señor. Padre bueno, llénanos de tu Santo Espíritu esta noche para que seamos aconsejados por Él, para que sea tu Santo Espíritu el que hable a través de nosotros. Nos ponemos en tu divina presencia, queremos ser nobles, dóciles a tu palabra, Espíritu de Dios divino. Ven e ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Danos el don de la sabiduría para saber transmitir a nuestros hermanos el amor que solo tú nos sabes dar. Mamita María, Madre de Dios y Madre nuestra, acompáñanos esta noche y pide a tu Hijo Jesús que interceda por todos tus hijos. Amén. Amén. Bien, vamos a hacer un poquito el tiempo litúrgico que estamos viviendo, que es la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Pues es la festividad que todos los cristianos, en la cual celebramos la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero la Pascua es esa gran alegría después de el Triduo Santo, precisamente es el que Jesucristo ha resucitado. Entonces, es la fiesta de las fiestas de la Iglesia Católica, de todos los creyentes, de todos los cristianos, de todos los católicos. Y, pues, como comentábamos al principio, vamos a ver de dónde nos podemos tomar, de quién nos podemos agarrar para mitigar un poquito el dolor de la pérdida de un ser querido, para para que no nos pese tanto la pérdida de ser querido. Ahora, lo podemos hacer un poquito en la reflexión de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa para nosotros los creyentes la resurrección de Cristo? Es la justificación ante Dios, pero ¿de qué? De que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
San Pablo en su carta a los romanos nos dice de esta manera, nos explica cómo podemos ponernos en las manos de Cristo o cómo podemos acceder a Cristo para para tomarnos de su mano y que Él nos ayude a cargar con nuestro dolor. En la carta de los romanos, en el capítulo 4, verso 25. El cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra absolución. Fue entregado por nuestros delitos y para absolvernos. Por causa de nuestros pecados, la humanidad está separada de Dios y es incapaz de tener una relación con Dios. Nos hemos apartado de su amistad. También San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, verso 23, nos dice lo siguiente. Mientras el salario por el pecado es la muerte, el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí tenemos, por nuestros pecados el salario, el pecado nos paga con la muerte, pero por Jesucristo tenemos acceso a la vida eterna. Y esto lo tenemos que tener presente. ¿Por qué? Porque el dolor que nos está agobiando por la pérdida de un ser querido, no nos damos cuenta, o no queremos reconocer, o no tenemos cabeza para reconocer que Dios ya nos dio la oportunidad de reconciliarnos con Él a través de Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo tenía que padecer por nosotros. Lo dice el profeta Isaías en su capítulo 59, el verso 2, nos dice de la siguiente manera. 52. Fueron sus propias culpas las que los separaron de su Dios. Nuestras culpas nos separan de nuestro Dios. La Sagrada Escritura dice que éramos por naturaleza hijos de la ira, que somos de condición caída, porque hemos quebrantado la ley de Dios. Y por causa de la justicia divina, Dios tiene que derramar su ira sobre los que hemos quebrantado su ley. San Pablo también en su carta a los Efesios, a la comunidad de Éfeso en el capítulo 2, versículo 3, también nos lo confirma, ya lo que nos había dicho el profeta Isaías. Entre aquellos estábamos también nosotros, todos los que en otro tiempo nos comportábamos de acuerdo a los deseos desordenados de nuestra carne pecadora, satisfaciendo sus caprichos y las malas intenciones. Entonces, al igual que los demás, estábamos por naturaleza destinados a la ira divina. Lo que ya había predicho el profeta Isaías, del porqué de la venida de nuestro Señor Jesucristo, para justificar precisamente a los que habíamos violentado la ley de Dios, sus mandamientos. Y no solamente la violentamos no cumpliendo con los preceptos que Él nos pone, sino violentamos toda la creación con nuestras conductas. Hemos violentado todo lo que Dios hizo bueno y vio que era muy bueno y que nos entregó en nuestras manos para que lo administráramos. Si no tuviéramos un Salvador que nos rescatara de esta situación, no podríamos alcanzar la oportunidad de tener una relación con Dios, una nueva relación como Él quiere. No podríamos haber tenido una justificación significativa.
que fuera la prueba de la justicia de alguien. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestros castigos para que pudiéramos ser justificados delante del Padre. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y nos da acceso a una relación con Él, una relación estrecha, una relación personal. Por nuestros pecados nosotros rompimos esa relación con Dios. Pero viene Jesús y Él agarra y le puede echar un nudito para que volvamos a esa relación con nuestro Padre, con nuestro Creador. La resurrección de Cristo demuestra que Él venció a la muerte. ¿Cómo podemos vislumbrar esta parte? ¿Cómo la podemos discernir o cómo la podemos entender? La muerte es el enemigo de la humanidad y es el castigo justo por los pecados que cada uno de nosotros hemos cometido. La mortalidad siempre será al 100%. O sea, no hay manera de evitarla. Todos tendremos que morir algún día. Ningún momento de esfuerzo, poder o riqueza podrá ayudarnos a escapar del alcance de la muerte. Ahora, Cristo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. No tenemos que tener el castigo que viene después de la muerte. Como dice San Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso también San Pablo, en su carta a los Corintios, su primera carta a la comunidad de Corinto, en el capítulo 15, versos de 55 y 57, nos refrenda esta parte. Vamos a escuchar. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo justifica y santifica. Significa que los creyentes están unidos o estamos unidos a Cristo. Cuando creemos en Cristo, somos unidos con Él por la fe. ¡Wow! Aquí entra ese gran don que Dios nos ha dado desde que fuimos bautizados, la fe. Pero la fe está en nosotros. Y si no hemos creído en Jesús es porque no hemos ejercitado nuestra fe. No la hemos robustecido como el atleta hace mucho ejercicio y se prepara para ser un atleta de primer nivel. Así nosotros tenemos que ejercitar nuestra fe. La fe se ejercita y se hace fuerte por la unión con Cristo. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios nos mira, Él no ve nuestros pecados, sino la justicia de Cristo en nosotros. Fíjense qué hermoso y qué maravilloso es esto. Por la fe, Dios no ve nuestros pecados en nosotros, sino que ve a Cristo muerto y resucitado por nuestros pecados. ¿Qué significa? Que Dios ve la justicia de Cristo en nosotros y por eso nos perdona. Eso significa que nosotros hemos muerto con Él, con Cristo, y vivimos con Él, porque Él ha resucitado para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. En su carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 6, verso 8, nos confirma esta parte. Ese gran hombre que fue el perseguidor más encarnizado de Cristo y los cristianos, pero ahora
desde su conversión, desde su encuentro con Jesús, es el seguidor más grande, el que más llevó el nombre de Jesús a todos los pueblos paganos y al pueblo judío. Escuchemos qué nos dice en Romanos 6:8. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si nosotros estamos unidos con Cristo, es solo posible a través de la resurrección de Cristo. Es semejante a cuando una pareja se ha unido en matrimonio, que las propiedades, las posesiones del esposo pertenecen también a la esposa. Ya no solo son las del esposo. Hoy en día a veces las leyes ya dicen que se pueden casar por bienes separados y que cada quien es dueño de lo suyo. Híjole, qué tremendo que los esposos tengan que pelear por las pertenencias que deben ser de los dos. Así como Cristo le pertenece a la iglesia y la iglesia le pertenece a Cristo. Los cristianos recibimos la justicia de Cristo por medio de su unión, de nuestra unión con Él. San Pablo también nos lo confirma en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 30. De Él os viene que estéis en Cristo Jesús, al cual hizo Dios para nosotros sabiduría de origen divino, justicia, santificación y redención. Ahí tenemos, el gran perseguidor de Cristo nos dice que en Jesucristo Dios ve su justicia, ve la redención, ve la santificación para nosotros. Y Dios nos entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida y la tenga en abundancia. La resurrección de Cristo Jesús confirma la verdad de las Escrituras. Las Escrituras no mienten. El profeta Isaías en su capítulo 53 y el rey David en su Salmo 16 son algunas de las profecías del Antiguo Testamento cuyo cumplimiento testifican la vida resucitada de Cristo. Ya estaba escrito y por eso Jesús dice, era necesario que todo lo que se había escrito de mí, lo que los profetas habían escrito de mí, se tuviera que cumplir. Pero quiso el Señor, dice el profeta Isaías, quebrantarlo. Quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimientos. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Es que nosotros debemos dejar que la voluntad del Padre en nosotros mismos, por gracia de nuestro Señor Jesucristo, dejemos que prospere. ¿Qué hemos hecho? Todo lo contrario. Hemos ido bloqueando, hemos ido minimizando, hemos querido hacer a un lado la voluntad del Padre. Porque la voluntad de Dios nos involucra en las cosas buenas, cosas que cuestan trabajo. El mismo Señor Jesús dijo, el reino de Dios implica esfuerzo, requiere esfuerzo. Él ya lo ganó para nosotros. Pero nosotros tenemos que esforzarnos, aunque sea un mínimo, para alcanzar ese reino. Debido a la antigua alianza, el alma de Jesús fue entregándose, la fue donando para satisfacer nuestros pecados. Por su conocimiento, el justo, nuestro siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores, por nosotros. Eso es lo que dice el profeta Isaías en su capítulo 53, versos del 10 al 12.
Más plugo a Yahvé quebrantarle, condolencias, si se da a sí mismo en expiación. Verá descendencia, alargará sus días, y lo que plazca a Yahvé se cumplirá por su mano. Por las fatigas de su alma verá luz, se saciará. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, y las culpas de ellos él soportará. Por eso le daré su parte entre los grandes, y con poderosos repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos, e Perdón, parece que nos desconectamos, pero ya estamos en línea otra vez. Decíamos que el profeta David y rey David, en su Salmo 16 nos dice: porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Estas son las promesas que ya estaban escritas y que Jesús nuestro Señor viene y cumple para nosotros. La resurrección de Cristo Jesús prueba que el Santo Evangelio es verdadero. No solo no miente, sino que es verdadero. San Pablo nos va orientando a través de sus cartas apostólicas, en este caso a la comunidad de Corinto, capítulo 15, versos del 1 al 4, nos dice lo siguiente: os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el cual permanecéis firmes, por el cual también sois salvados, si lo guardáis tal como os lo prediqué, si no habrías creído en vano. Porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. El hecho es de que Jesús vive hoy y significa que Él es poderoso para salvar hoy también. Y esto precisamente es lo que quiero que entendamos. No porque lo quiera yo, es porque lo dice la Sagrada Escritura. Que todos nuestros hermanos que han muerto, víctimas de este virus que ha flagelado a la humanidad, nuestros hermanos tienen vida en Cristo Jesús, porque fueron bautizados, porque creyeron en Jesús, porque de alguna manera, en algún momento, asistieron a las oraciones en las casas de oración, en los templos, en las misas. Y donde quiera que hubo un crucifijo y voltearon a verlo, allí encontraron salvación. Jesús vive, está resucitado y tiene poder para salvar hoy a todos nuestros hermanos. Este fue el argumento que San Pablo en su carta a los Corintios nos está diciendo eso, donde él define la verdad de la resurrección dando una explicación muy amplia del Evangelio cristiano. El Evangelio depende de esa explicación, de ese testigo de Jesús, a quien se le apareció el Señor en el camino a Damasco. Y si Cristo no ha resucitado, van a ese entonces nuestra predicación y van a también en la fe de ustedes. Pero como nosotros tenemos la certeza de que Él ha resucitado, nuestra fe es firme en Jesús y nuestra salvación está a la mano también en Jesús. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces, también los que han dormido o los que han muerto en Cristo están perdidos. Si hemos pecado en Cristo, si hemos esperado en Cristo,
para esta vida, solamente somos de todos los mortales los más indignos, los más desdichados, los que dignos de causar lástima, porque entonces no hemos creído en el Señor Jesús. San Pablo, en su carta a los Corintios, capítulo 15, en su primera carta, en el capítulo 15, versos 14 y del 17 al 19, nos dice lo siguiente referente a nuestra relación por la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, estáis todavía en vuestros pecados. Por tanto, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de compasión de todos los hombres. Por eso San Pablo explica que la resurrección no es solo una parte fundamental del Evangelio, sino que es íntimamente la cohesión entre el Evangelio y las promesas del Señor. Es lo que mantiene unido a la fe con las obras. Es lo que nos mantiene unidos a los hombres, a las criaturas, con nuestro Creador. Sin la resurrección, los cristianos creerían en vano y no tendrían esperanza. Pero Cristo ha resucitado y ahora tenemos la esperanza del perdón de todos nuestros pecados y asimismo el derecho de estar bien, limpios, transparentes delante de Dios y la vida eterna en medio de Cristo. Por eso cuando nuestro sacerdote en la consagración eleva el cuerpo y la sangre de Cristo y dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, todo honor y toda gloria, porque nos unimos a Cristo en el sacrificio eucarístico. Él se ofrece por nuestros pecados. Nosotros ofrecemos con esos dones el trabajo cotidiano, pero también ofrecemos nuestras penas, nuestras dolencias, nuestros fracasos, nuestros dolores, nuestras pérdidas y también nuestras alegrías, nuestro gozo en nuestros logros adheridos a Cristo Jesús. Ese es el gran mérito de la resurrección de nuestro Señor, el gran tesoro de la resurrección. Asimismo, la resurrección de Jesucristo prueba que Él es el Hijo de Dios. La resurrección da testimonio de esta verdad. Fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El apóstol San Pablo en Romanos, capítulo 1, verso 4, nos dice lo siguiente. Constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Si Jesucristo hubiera muerto y hubiese quedado muerto, Él habría sido como los millones de personas que vinieron antes de Él, y como los millones y millones que vinieron después de Él, y los que han venido y los que vendrán después de Él. Pero no sucedió así. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo prueba que Él es alguien único en la historia del mundo y de la humanidad. Él es el Hijo de Dios. Él es nuestro hermano. La resurrección de Cristo Jesús significa que Dios derramará el Espíritu Santo en los corazones de los que creen. Y esto es lo que significa el tiempo de Pascua. Es el paso de la muerte de nuestro Señor Jesucristo a la vida. El paso de este mundo para volver a la presencia del Padre. Esa es la Pascua. Y en nosotros es el paso por este tiempo de reflexión, por este tiempo de pena, de dolor, por este tiempo de angustia, para pasar al nuevo pueblo de Dios,
donde será derramado el Espíritu Santo. Y hoy, precisamente por la fe que hemos recibido en nuestro bautismo, por la fe en Jesucristo nuestro Señor, debemos, más que nunca, pedir al Padre Celestial, pedir a Jesucristo que haga nuevas las cosas, que envíe al Espíritu Santo no nada más a nuestra Iglesia católica, no nada más a la Iglesia que Él fundó, sino sobre todo ser viviente, sobre toda carne, sobre todo bautizado, sobre todo ser humano, para que podamos ser transformados por ese Espíritu a imagen y semejanza de Cristo. Después de la resurrección y ascensión de Cristo, Él mandó el prometido Espíritu Santo para continuar su trabajo en esta tierra. El ministerio terrenal de Cristo continúa hoy a través de la gente, a través de los sacerdotes, los obispos, el Papa y todo laico comprometido, pero también a través de aquel que, aunque no diga que cree en Cristo, realiza obras buenas, obras de misericordia, ayudando al que necesita comida, al que necesita beber, al que necesita vestido, al que necesita para medicamentos. Cristo ayudará a su pueblo por el Espíritu, dándole fuerzas, convicción y la guía para vivir una vida agradable a Dios, para agradar a Dios. Así que exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Los apóstoles, cuando recibieron el Espíritu Santo, llenos de valentía, llenos de entusiasmo, le dicen a los judíos: esto que ustedes ven hoy es el Espíritu Santo que ha sido derramado y ustedes están viendo y oyendo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 33, nos confirma este dicho y este hecho. A este Jesús Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos, y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Jesucristo nuestro Señor nos da una nueva esperanza, una esperanza viva en su resurrección gloriosa. ¿Por qué? Porque se cumple lo que estaba escrito, que la muerte no lo podía retener y que su cuerpo no pasaría la corrupción. Los cristianos tenemos una esperanza tremenda porque nuestros pecados han sido borrados y somos justificados delante de Dios por la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a ser hijos perdonados por Dios, con una herencia eterna que nadie puede quitarnos. No hay noticia más buena, no hay noticia más alegre, no hay noticia con mayor bendición. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la cual, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, nos pasa a obtener la herencia incorruptible, una herencia inmaculada, y que no se marchitará nunca, y está reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Y hoy podemos tener esa certeza, porque a veces podemos imaginarnos, a lo mejor mi ser querido no alcanza a entrar a la gloria de Dios, porque a lo mejor mi ser querido por sus pecados no son perdonados, que murió sin confesarse. Debemos confiar, debemos creer en la infinita misericordia de Dios. Debemos creer en el sacrificio que es un milagro admirable.
y que por su gloriosa resurrección nos ha devuelto la dignidad de hijos de Dios. San Pedro nos confirma esta parte en su carta, capítulo 1, versos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, quien por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Qué promesa tan más grandiosa tenemos. A ella tenemos que aferrarnos. A ella tenemos que adherirnos por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por la fe en Él. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo significa que nosotros también resucitaremos con Él, por su gracia divina. Cristo es la primicia de la resurrección de la muerte, y su resurrección es el precursor a la resurrección que todos los creyentes experimentaremos algún día. Los cristianos disfrutaremos de la vida resucitada al igual que Cristo, con cuerpos glorificados. San Pablo, es lo más grandioso que Dios nos ha dado, además de todos los apóstoles. Pero en su carta a los Corintios, en su capítulo 15, verso 20, nos confirma esta situación. 15. Primera de Corintios. 15, 20. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Cristo es la primicia, es el primero. Así como cuando vamos a comprar un vehículo, una casa, lo primero que nos piden es el enganche, el adelanto, el anticipo, para garantizar que vamos a pagar ese auto, esa casa o lo que hayamos comprado a crédito. Jesucristo es el enganche de nuestra salvación, de nuestra santificación. Él con esa parte, con su muerte y resurrección, está garantizando nuestra resurrección también. Asimismo, San Pablo, en su primera carta a los Corintios, en sus versículos 42, capítulo 15, versos 42 y 43, nos muestra cómo podemos alcanzar esta resurrección y santificación en Jesucristo. Así también, en la resurrección de los muertos se siembra corrupción, resucita incorrupción. Se siembra vileza, resucita gloria. Se siembra debilidad, resucita fortaleza. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. En esta vida, mis queridos hermanos, sufrimos dolores, enfermedades, pérdidas de seres queridos. Pero en la vida venidera no sufriremos, sino que disfrutaremos los cuerpos perfectos que ahora anhelamos. Ya nos lo dijo San Pablo. Esos cuerpos los anhelamos desesperadamente. Esta implicación de la resurrección se ata a la última, que es la resurrección de Jesús. Nosotros somos adheridos por nuestro bautismo en el cuerpo glorificado de Cristo Jesús. Debemos sentirnos agraciados, debemos sentirnos alegres. Y esta es la esperanza que tenemos y de la que nos habla San Pablo. Nuestros hermanos que han muerto víctimas de esta epidemia, de esta enfermedad, de este enemigo silencioso e invisible, Jesús nos va a librar. Y ha librado a nuestros hermanos por su infinita misericordia, por los méritos de su pasión redentora y por su gloriosa resurrección. Todos nuestros fieles difuntos estarán en la presencia del Padre
justificados por Jesucristo nuestro Señor. Y nosotros también un día cuando seamos llamados. La resurrección de Cristo significa que Él, el justo juez, juzgará al mundo, pero no como entendemos la justicia nosotros, no como la justicia mundana, sino la justicia divina, la justicia recta, la justicia incondicional. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, en todas partes, en donde quiera que se encuentren, y que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre. Ese hombre es Él, Jesús, el designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de este juicio y del justo juez, en su capítulo 17, versos 30 y 31. Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Wow. Fíjense nada más. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente arrepentirnos. Arrepentirnos. A lo mejor no tenemos nada que ofrecerle a Dios, pero decirle, Señor, me he equivocado. Te he andado buscando en lugares donde tú no estás y me he perdido. Me he extraviado. Me he hundido en el fango. Me he manchado. Y he manchado lo más precioso para ti, que es mi alma, con toda clase de pecados. Me arrepiento sinceramente, Señor, de haberte ofendido, de no haber creído anteriormente en tu Hijo Jesucristo, de no haberlo aceptado como mi Señor, de que sin querer y por ignorancia he rechazado tu Santo Espíritu que habita en mí. Ahora te digo, ten compasión de mí. Hoy quiero volver a ti. Un día, todas las personas del mundo serán juzgadas por las cosas que han hecho. Los que no creen serán responsables de su desobediencia contra Dios, enfrentando la condenación de Dios y siendo enviados al infierno. Los creyentes serán responsables delante de Dios por las cosas que han hecho y serán recompensados en los cielos según sus obras como creyentes. La señal de que Dios nos dio para confirmar su juicio fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo resucitó de entre los muertos. ¿Qué necesitamos? Creer en Jesucristo nuestro Señor y creerle a Jesucristo nuestro Señor. Creer en sus promesas. Jesús se valió de una imagen, de un pasaje de la Sagrada Escritura, aludiendo a Moisés, cuando dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, para que todo aquel que había sido picado o mordido por una serpiente y volteara a ver la serpiente de bronce, no muriera y se curara. Así también el Hijo del Hombre tendrá que ser levantado, para que todo el que crea en él se salve, tenga vida y vida en abundancia. Y hoy tenemos aquí el crucifijo. El crucifijo no lo tenemos nada más de adorno, es el signo de nuestra salvación. Es la señal que tenemos para que no se nos olvide que Cristo subió ahí y fue elevado para que lo viéramos y todo el que lo vea pudiera resucitar. Hoy, mis queridos hermanos y hermanas, a todos los que han
o hemos perdido un ser querido. En fe, yo te invito, nosotros te invitamos, mi esposa, yo y nuestra familia, a que donde tengas un crucifijo, vayas y lo tomes y lo veas, lo admires y veas todo el semblante de Jesús, su rostro lacerado, su barba tirada, su rostro lleno de escupitajos y su cuerpo totalmente lacerado por los latigazos. Que veas sus manos traspasadas por los clavos y sus pies. Te vamos a invitar para que pongas tu mano en la herida del costado de nuestro Señor Jesucristo y ahí le digas: Señor, creo en ti, creo firmemente en tus promesas y creo que este ser querido que tú ya llamaste porque creíste que ya estaba maduro para la cosecha, te lo entrego y lo pongo aquí en la herida de tu santo costado, para que lo purifiques y lo santifiques, y que por la gracia de tu divina resurrección le concedas entrar en tu descanso, para estar a la espera de nuestra resurrección, de nuestro juicio y nuestra resurrección. Hoy también, Señor, humildemente te pido por las benditas ánimas del purgatorio, esas personas que fueron a ese lugar para purificarse, ya no pueden hacer nada por ellas, pero nosotros, los que aquí estamos, sí podemos hacer. Pedirte humildemente, pedirte encarecidamente, que por los méritos de la pasión redentora de tu Hijo y por su gloriosa resurrección, les conceda salir de ahí purificados para entrar en tu descanso. Bendito seas, dulce y divino Señor. Bendito seas, Jesucristo resucitado. Bendito seas, Señor, porque has amado a todos los hombres con amor eterno, con amor filial. Gracias, Señor, porque nos has mostrado el camino para volver al Padre, porque del Padre hemos salido y a Él debemos volver. Pero en este mundo encontramos muchas distracciones y nos podemos perder. No permitas que nos apartemos de ti. Apartes de nosotros tu Santo Espíritu. No nos rechaces delante de ti por nuestros pecados. Más bien, por tu infinita misericordia, derrama, Señor, los torrentes de tu caridad. Tu caridad es el amor perenne que tienes por todos tus predilectos, por toda tu creación. Bendito seas. A la luz, hoy Jesús nos lanza esta aseveración y un cuestionamiento a la luz del Evangelio de San Juan, capítulo 11, versos 25 y 26, cuando su amigo Lázaro había muerto y su amiga Marta: sale, Señor, Señor, si hubiera estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Jesús le transmite esta calma, le transmite esta promesa. De esta manera le dice: Jesús le respondió: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Marta le dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el que debía venir para rescatarnos. Hoy también el Señor Jesús a nosotros nos lanza, a los que hemos perdido a un ser querido, por el dolor que estamos sintiendo, para consolarnos que Él es la resurrección
Y solo basta con creer en Él. Solo basta con arrepentirnos. Solo basta, mis hermanos, con que nos volvamos a Dios. Y entonces podremos tener acceso al perdón de nuestros pecados. Podremos tener acceso a la vida eterna. A todos ustedes, hermanos, como nosotros que hemos perdido a un ser querido, entreguémonos al Señor y pedimos a la Santísima Trinidad que envíe el consuelo a sus corazones para solventar esta pérdida, que envíe la fortaleza del Espíritu Santo para superar el dolor, que el bálsamo del Espíritu Santo nos haga resurgir para emprender una nueva vida, con una nueva esperanza. Esa esperanza es en Jesucristo nuestro Señor, en su gloriosa resurrección. Y que un día nos podamos unir con nuestros seres queridos en la casa del Padre, para que juntos cantemos alabanzas a nuestro Dios, para que juntos exaltemos su nombre, para que juntos adoremos en espíritu y en verdad al Dios único y verdadero, al omnipotente, al todopoderoso, al invisible, al inmortal. A Él toda la gloria, toda la alabanza, toda la honra, el poder y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Esperemos que de algo nos sea útil esta reflexión y confiemos plenamente en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su atención. Buenas noches y reciban el consuelo de nuestro buen Padre Dios y las condolencias de nosotros, sus hermanos, que los acompañamos. Buenas noches. En unos segundos, en unos cuantos minutos, vamos a llevar a cabo el Santo Rosario, la oración del Santo Rosario, porque, bueno, se nos dice que debemos rezar, pero el Santo Rosario no es para rezarlo, es para orar, porque en él está contenida precisamente toda esta historia de amor de parte de Dios para con nosotros. Está contenida toda la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy vamos a pedirle, en este día de los misterios dolorosos, a nuestro Señor Jesucristo y a nuestra Madre Santísima, que ella también sufrió la pérdida de su Hijo, la muerte de su Hijo, más cuando sabía que Él no había cometido ningún delito, que sabía que Él no había hecho ningún mal. Como dijeron los apóstoles, a ese Jesús que Dios lo justificó y pasó por este mundo haciendo el bien. A ese Jesús lo crucificamos. Nuestra Madre Santísima nos lo da con gozo y alegría. ¿Y cómo se lo devolvemos? Crucificado, muerto, humillado. Pero hoy por eso, con mucha alegría, con mucha confianza, con mucha devoción, vamos a poner en la presencia, más bien en las manos de nuestra Santísima Madre, todas nuestras necesidades, todas nuestras dolencias. Vamos a poner a los pies de nuestra Santísima Madre todas nuestras peticiones, para que a su vez ella, que tiene acceso directo con
su Hijo amado, le presente todo esto que nosotros le vamos a entregar. Jesús, el único y gran intercesor, hoy te puedo asegurar, hermano, que le va a decir a su Padre: mira, Padre, estas son las necesidades de mis hermanos. Esto es lo que les duele, lo que nos aqueja. Aquellos por los que yo di la vida, aquellos por los que yo soporté todo el flagelo, aquellos por los que yo resucité, por los que tú me resucitaste. Aquí te entrego sus peticiones, sus dolencias, sus pérdidas, sus carencias, sus necesidades, pero también uno a todo mi sacrificio, sus alegrías, sus triunfos, sus gozos, para que derrame sobre ellos toda la multitud de gracias que te están solicitando. Eso se los podemos firmar, porque Jesús nos lo dijo en el Santo Evangelio de hoy, en la liturgia de hoy: todo lo que pidan en mi nombre se les concederá. Todo lo que me pidan a mí, yo lo haré. Entonces, confiemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Y entonces veremos las maravillas del Señor. En unos minutitos nos continuamos con el Santo Rosario. Gracias.